11 de septiembre. Una fecha marcada a fuego vivo en la memoria colectiva nos trae otro párrafo en el registro histórico de este país, Perú. El fallecimiento de Alberto Fujimori fue el suceso en primicia de este pasado miércoles, levantando reacciones tan contrarias como las opiniones que frecuentemente se expresan cuando se menciona su nombre. Presidente de Perú de 1990 al año 2000, su defunción reavivó el debate en cuanto al legado de su gobierno. La pregunta que queda al aire es: ¿cuál es este legado? ¿Cómo todo llegó a concluir de esta manera? Alberto Kenya Fujimori Inomoto llegó al poder en un contexto de crisis, enfrentándose a la violencia del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Para combatir esta amenaza, implementó políticas autoritarias y creó escuadrones de la muerte, como el Grupo Colina, parte del Servicio de Inteligencia del Ejército, que llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. Uno de los crímenes de los que fue acusado se remonta a la conocida como Masacre de Barrios Altos, que ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en Lima, Perú, cuando 15 personas, incluido un niño, fueron asesinadas y otras 4 resultaron heridas. Los atacantes fueron identificados como miembros del Grupo Colina, encargado de eliminar supuestos vínculos con Sendero Luminoso. La noche del 18 de julio de 1992, 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta fueron secuestrados y asesinados por el Grupo Colina, en represalia por el atentado de Tarata. Según el Servicio de Inteligencia, algunos estudiantes habrían estado involucrados en el ataque. Las víctimas fueron llevadas a un descampado en Cieneguilla, donde fueron ejecutadas y enterradas. La búsqueda de los familiares llamó la atención de la prensa y el Congreso, que formó una comisión investigadora tras recibir un informe anónimo señalando al Grupo Colina como responsable. En 1993, los cuerpos fueron hallados e identificados. El caso de las esterilizaciones forzadas en Perú involucra al expresidente Alberto Fujimori y 3 exministros de Sanidad, quienes fueron denunciados por genocidio. Entre 1996 y el año 2000, más de 200.000 mujeres, en su mayoría indígenas, fueron sometidas a esterilizaciones bajo coacción, amenazas y engaños, sin ser debidamente informadas. Se utilizó la promesa de alimentos como incentivo. El programa resultó en la muerte de 18 mujeres, revelando una oscura política de control poblacional que afectó a las comunidades más vulnerables del país. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de La Cantuta y Barrios Altos, donde murieron 25 personas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó más de 69.000 muertes relacionadas con el conflicto armado, muchas atribuidas a las fuerzas del Estado bajo su mando. En diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto humanitario a Fujimori, alegando razones de salud. Sin embargo, este indulto fue revocado en 2018 y en marzo de 2022, el Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado un habeas corpus a su favor, lo que llevó a su liberación el 6 de diciembre de 2023. La liberación fue criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentaron que violaba las obligaciones internacionales de Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado que se mantuviera su condena, considerando que el indulto no cumplía con los estándares internacionales. Los testimonios de las víctimas son fundamentales para entender el impacto de los crímenes de Fujimori. La polarización en la opinión pública sobre Fujimori sigue vigente. Para algunos, es un héroe que salvó al país del terrorismo. Para otros, un dictador responsable de atrocidades. Esta división es el constante que ha dificultado el proceso de reconciliación y justicia. La muerte de Fujimori plantea la necesidad de recordar su legado de violaciones a los derechos humanos. Historiadores y activistas advierten que olvidar estos crímenes sería un error. La memoria es crucial para evitar que la historia se repita, afirma el historiador Antonio Zapata. La figura de Alberto Fujimori seguirá siendo objeto de debate en el Perú.
Su muerte no debe ser un cierre, sino un llamado a la reflexión sobre la importancia de la memoria histórica y la justicia para las víctimas de su régimen. La sociedad peruana enfrenta el desafío de reconciliar su pasado con su futuro, asegurando que los crímenes de lesa humanidad no sean olvidados.